formación ovoide que ven ustedes acá, esta formación ovoide es el tálamo. El tálamo es una colección de núcleos de diferente naturaleza. ¿Ve? Este tálamo se suele dividir en tres partes, ¿no? Una parte o porción, ¿no?, lateral, ¿no?, una porción anterior y una porción medial. ¿Ya? Lo que más o menos en una figura, aunque no soy bueno dibujando, un papelito tienen ahí, ¿no?, y que es en realidad, como vuelvo a repetir, un conjunto de núcleos. Estos núcleos se dividen en tres zonas y que están delimitadas por una lámina de sustancia blanca, conocida con el nombre de lámina medular interna. La lámina medular interna. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es el diencéfalo? El tálamo es sustancia blanca y sustancia gris. La sustancia gris en forma de núcleos y la sustancia blanca en forma de la lámina medular interna, que justamente divide a estos núcleos en tres porciones. Una porción anterior, una porción lateral y una porción medial. Es como si estuviéramos viendo desde arriba, ¿no? Como si yo lo estuviera viendo el tálamo así, desde arriba, así, en esta posición. ¿Okay? La porción lateral a su vez se divide en tres secciones. Una, que es la sección o porción ventral, la ventral. Sigue, adelante. Otra que es la porción dorsal, ¿ves? Y otra que es la porción posterior. La ventral a su vez se divide en tres partes, que son, ¿ves?, ventral anterior, ventral lateral y ventral posterior. La porción dorsal de la parte lateral del tálamo presenta dos núcleos. Este que están viendo a la vista, yo lo veo desde arriba, y otro que está por debajo de él. Este, que es el dorso, en dos, se divide en dos. Este que es el dorsal lateral y este que es el dorsal posterior. Y la parte posterior, se conoce con el nombre de pulvinar. El pulvinar, que tiene asociado en sí dos pequeñas masas de sustancia gris, que son los cuerpos geniculados. Un cuerpo geniculado medial y un cuerpo geniculado lateral. Finalmente, la parte medial o la porción medial del tálamo está formada por dos núcleos. Uno que lo ven aquí a la vista, que es el dorso medial, y otro que está hacia abajo, que no lo vemos, que es el ventro medial. Dorso medial y lo pongo aquí, ventro medial. ¿Alguien tiene su néter? Justo hoy día necesitábamos el néter, pero no importa, no hay problema. ¿Cómo se llama esta? Lámina medular interna. La lámina medular interna. Empezamos. El núcleo ventral anterior. Empezamos con la parte lateral. ¿Ok? El núcleo ventral anterior y el núcleo ventral lateral son de tipo motor. ¿Qué función tienen estos dos núcleos? Controlan constantemente o influyen constantemente en los movimientos. Es decir, son núcleos que van corrigiendo los movimientos que nosotros hacemos. Aunque no nos demos cuenta, cualquier movimiento, por ejemplo, si yo quiero agarrar este lápiz, ¿no?, ese movimiento que yo hago para agarrar el lápiz está corregido constantemente por estos núcleos. Junto con el cerebelo y los núcleos basales, ¿no?, corrigen el movimiento. Por eso todos los núcleos son de tipo motor. Ventral anterior y ventral lateral, tipo motor. Luego tenemos el ventral posterior, que se subdivide en dos. Eso sí, ya lo conoce, ya se ha tocado, ¿no? El ventral posterior, ¿no?, que se divide en ventro postero lateral y ventro postero
medial. ¿Se acuerdan qué cosa llega? Y son de tipo sensitivo. Miren, estos son motores y este es sensitivo. ¿Qué vías llegaban acá? Sí, dime. ¿No se divide en 3? No, en 2. Ya. Ventro lateral y ventro medial que están metidos hacia adentro. Aquí los 3 acá, los 3 ventrales son estos de acá. Hay 2 ventrales, 2 dorsales y 1 posterior. ¿Cuáles eran los motores? Ventral anterior y ventral lateral. Esos son los motores. Ventral posterior se divide en ventro posterior lateral y ventro posterior medial. ¿Qué función tienen esto? ¿Por qué son sensitivos? Porque reciben a las vías que ya hemos estudiado. ¿Qué vías llegan al ventro posterior lateral? Óptica, pero. ¿Qué vías tiene su tercera neurona en el núcleo ventro posterior lateral? ¿Se acuerdan? Uno, la vía bulbotalámica, la espinotalámica anterior y la espinotalámica lateral. Entonces, la función del ventro posterior lateral es recibir las vías bulbotalámica, ¿no? La vía espinotalámica anterior y espinotalámica lateral. Y la ventro posterior medial, ¿qué función tiene? También recibe vías. Ahí encuentra su tercera neurona también, la vía trigeminal, por ejemplo. La vía trigeminal. Y también ahí pasa por ahí, llega por ahí también la vía gustativa. ¿Okay? La vía gustativa. Entonces tenemos 2 núcleos motores y un núcleo sensitivo. Tenemos luego, mírenme, el pulvinar. Para saber qué cosa es el pulvinar debemos saber qué cosas hacen estos dos, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. ¿Qué función tiene el cuerpo geniculado lateral? Los dos son sensitivos. Tiene función visual. Es una de las estaciones de la vía visual. Prácticamente ya es la penúltima estación de la vía visual. Después de acá salen unas radiaciones, salen un manojo de axones que se llaman las radiaciones ópticas y llegan aquí al área 17 de Brodmann, que es el área visual primaria. Algo semejante hace el cuerpo geniculado medial, solamente que este tiene función auditiva, tiene función auditiva. De aquí también sale un haz de axones que van a llegar al área 41 y 42 que se encuentra acá, en el ni temporal tiene el pobre, no, ya le sacaron el lóbulo temporal, ¿no? Al área 41 y 42 del lóbulo temporal, que es el área auditiva primaria. Por eso estas radiaciones se llaman radiaciones ópticas, las que salen del cuerpo geniculado lateral, y estas son las radiaciones. Si estas son las ópticas, estas serán las auditivas, ¿ok? Las auditivas. Entonces, tenemos 2 núcleos sensitivos. Ahora, el pulvinar, ¿qué es lo que hace? Integra a la vía visual y a la vía auditiva. Integra a ambas vías. ¿Qué significa eso de integración? Hace que ambas vías tengan contacto entre sí, ¿no? Y que se dependan una de otra. Y es más, ¿no? La vía auditiva tiene bastante conexión con la vía visual, ¿no? Los movimientos, cuando escuchamos un sonido, por ejemplo, y volteamos, ¿no? A ver qué es lo que pasa, eso es lo que sucede, esos reflejos que tenemos, ¿no? De giro de cabeza, cuando, por ejemplo, estamos caminando tranquilos por la calle, escuchamos un disparo, inmediatamente hacemos esto. O sea, que tiene que ver siempre con la vía visual. Esa integración la hace el pulvinar. Al tener también función sensitiva, como cumple más de una función, se dice que es multimodal. Entonces tenemos núcleos motores que son ventral anterior y el ventral lateral, son motores. Tenemos sensitivos que son el ventral posterior y sus 2 divisiones, las 2 son sensitivas. El cuerpo geniculado lateral, el cuerpo geniculado medial.
Y tenemos núcleos multimodales como el pulvinar, ¿ok? ¿Y qué función tienen estas dos? El dorso lateral, el dorsal lateral y el dorsal posterior, ¿no? Tienen función multimodal también. Tienen función multimodal, es decir, tienen a la vez, ¿no? Manejan información compleja, tanto sensitiva como motora. ¿Okay? Por eso decir que son multimodales. Dorsal lateral y dorsal posterior son multimodales. Este de acá, que es el único de la región anterior y se llama también núcleo anterior, el núcleo anterior, es un núcleo, este es un nuevo tipo de núcleo. ¿Qué función tiene el núcleo anterior? El núcleo anterior, ¿no? Tiene que ver con las emociones, con el aprendizaje y con la conducta. Emociones, aprendizaje y conducta. Como tiene que ver con esos elementos, el comportamiento, ¿no? Se dice que es un núcleo de tipo límbico o emocional. Límbico o emocional. Y miren, ya tenemos nosotros núcleos motores, tenemos núcleos sensitivos, tenemos núcleos multimodales, tenemos núcleos límbicos, ¿no? O emocionales. Sí, dime. ¿Ya tienes? ¿Alguien tiene? Ya, ahí está. Ahora nos toca. Ya. ¿Ok? Doctor, el núcleo anterior tendría el núcleo límbico nomás. O sea, solamente. Espera, todavía no termina. ¿Ok? Y finalmente, los núcleos dorsomedial y ventromedial son también límbicos. Tienen que ver también con las emociones, ¿no? Y el aprendizaje. Pero son 5 tipos de núcleos que hay en el. Son 5. Tenemos los motores, sensitivos, multimodales y límbicos. ¿Y dónde está el quinto? Se encuentra dentro de la lámina medular interna. Dentro de esta sustancia blanca, que es la lámina medular interna, se encuentran núcleos. Si yo corto a este nivel, yo voy a ver esto, ¿no? Yo voy a ver acá, ¿no? Lo que es la lámina medular interna, y adentro voy a encontrar núcleos. El más grande de todos, que está cerca a la base del tálamo, es el núcleo centromediano. Este núcleo centromediano es importante, junto con los otros que se conocen como intralaminares. De hecho, estos núcleos son de tipo intralaminar, están los 5 tipos de núcleos. Tienen la función de mandar continuamente señales a la corteza cerebral para mantenernos despiertos. ¿No han visto eso de una persona que está mirando algo y está así, ¿no? Y de pronto hace esto, ya. Cuando se despierta así bruscamente es porque los núcleos intralaminares, especialmente el centro mediano, han mandado señales a toda la corteza cerebral para que la persona se mantenga vigilante. Esa es la función que tienen. ¿Qué tipos son? Intralaminares. Y punto. Entonces aquí tenemos nosotros a nuestro tálamo. Podemos, bajo cierta, ¿no? Ver esto, miren, por ejemplo acá, se me va a romper esto. Doctor, disculpa, sí, dijo que era. ¿Cómo? El dorso medial que era, Multimodal, sí. Ok, gracias. Ya, ahí está. Había otro más. Ahí está, está bonito. Ese está mejor. El núcleo centromedial también Lo vamos acá y no lo soltamos. Está bonito. Es multimodal, también creo. Una cosita. ¿No llevo? Sí, una pinza. Cuando lo abro con el dedo lo voy a romper. Ya está a punto de salirse. El tálamo del cóncavo. Sí, todo esto es el tálamo, toda esta formación. El tálamo, inclusive, si tú ves, está debajo de ¿dónde? ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Hipocampo? No, esto que está acá. Cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Y este cuerpo calloso tiene 4 partes, ustedes han visto, ¿se acuerdan? ¿O habrán escuchado hablar de él? Esta puntita de acá, el pico del cuerpo calloso, han escuchado hablar, ¿no? Pico del cuerpo calloso. Hacia adelante, este cuerpo calloso está doblado así, ¿no? Y presenta la rodilla del cuerpo calloso, que es esta de acá. La parte central, que es el tronco del cuerpo calloso o cuerpo del cuerpo calloso, y hacia atrás presenta un engrosamiento, miren, que pertenece
inclusive al espacio supratentorial que hemos visto cuando hemos visto cerebelo, el rodete del cuerpo calloso. Entonces, ¿debajo de dónde se encuentra el tálamo? ¿Debajo de quién? Del cuerpo calloso. Pero debajo del cuerpo calloso hay otra formación que es esta de acá, ¿ves? Ahí se ve. Esta de acá la voy a poner en morado, ¿ves? Es una columnita de sustancia blanca, si la pueden ver bien ahí, ¿la ven? Esa columna de sustancia blanca, ¿ves? ¿Ya? Ese es el fornix. Ese es el fornix. Entonces, el tálamo se encuentra debajo del cuerpo calloso y del fornix. Cuerpo calloso y del fornix. Aquí está mucho mejor, ¿ves? Ahí está, miren, ¿ves? Miren qué bonito es, porque está que se deshace ya el pobre, miren, ¿ves? Es el cuerpo calloso, es el cuerpo calloso, y este de aquí es el fornix, miren esto que está recorriendo pegado a la cara inferior del cuerpo calloso, este es el fornix. ¿Qué cosa será esto? A ver, ¿quién me dice qué cosa es esto? El tálamo, ¿correcto? Ahora, ¿notan que debajo del tálamo hay un surco? Este surco acá, ¿ves? Que lo está separando del hipotálamo, es el surco, perdón, del hipotálamo que está acá, ¿no? Este es el surco hipotalámico. Se encuentra por encima del surco hipotalámico. Miren acá, ¿ves? Se encuentra el tálamo, que está en rojo, detrás de este agujero, miren, que conecta el ventrículo lateral y el tercer ventrículo. ¿Cómo se llama este agujero? Ya no se llama así. Agujero interventricular. Ya olvídense de Monro. Monro ya murió y fue enterrado con honores, pero ahora se llama... ¿Ah? Interventricular. Interventricular, el agujero interventricular. Y miren, y hacia atrás el tálamo es libre. Es libre, ¿ves? No traigo la pinza todavía, ¿no? Miren, ¿ves? Hacia atrás es libre, ¿ves? Como si fuera el potito del tálamo, está libre completamente ya. Esto que está libre es el pulvinar. Ese es el pulvinar. Ese es el pulvinar. ¿Ya? Entonces, si este es el pulvinar, ¿qué cosa sería esto? Si yo le pusiera en el examen realmente y le pongo así, ¿qué cosa es esto? Del tálamo. Si esto es el pulvinar, ¿qué cosa será esto que está adelante? El núcleo anterior, el anterior. El ventral, acuérdate, es ventral, ¿ya? Pero está hacia abajo y es lateral, está hacia afuera. Aquí no lo puedes ver. Tendrías que sacar todo esto para ver los núcleos que están abajo. Aquí ven los mediales. Los núcleos mediales se encuentran por dentro. A esta altura estará el ventromedial y aquí estará, el dorso medial, perdón, hacia arriba y hacia abajo el ventromedial. Y aquí al centro hay un pequeño puente que une ambos tálamos, porque cada hemisferio tiene un tálamo. Y es la adherencia intertalámica. La adherencia intertalámica. El puente que une ambos tálamos y que se considera una de las fibras comisurales, ¿no? O fibras comisurales, ¿no? Es la adherencia, ¿no? Adherencia intertalámica. ¿Ok? Ahora vamos a ir un poquito, vamos a darle una vuelta a la tuerca. A ver, vamos a ver si. ¿Qué era esta? Era el surco hipotalámico. Muy endeudado. ¿Este de cuál era? Esa es la rodilla del cuerpo calloso. El pico, la rodilla, el tronco o cuerpo si quieres y el rodete. ¿Okay? El rodete siempre hacia atrás. Esta eminencia de acá Sí, una cosita. hay una eminencia, una bolita, y acá hay otra bolita de acá.
acá a esta altura, esta de acá y esta de acá. Esos son los cuerpos geniculados que justamente se encuentran debajo del pulvinar. Este será el cuerpo geniculado lateral, porque está hacia afuera, y este que está más adentro será el cuerpo geniculado medial. Este es el que tiene función auditiva, el medial, y este es el que tiene función visual. ¿Ok? Y eso hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás llegamos. Medial. Ajá. Cuerpo geniculado lateral, el que está hacia afuera, y el que está más pegado a la línea media, cuerpo geniculado medial. Luego, por debajo, miren, del surco hipotalámico, encontramos al hipotálamo. ¿Okay? El hipotálamo es una formación nerviosa, es una formación nuclear también, ¿no? Está formado por varios núcleos. Sí, por favor. Ahí está, muchas gracias. A ver, por si se necesita. Gracias. ¿Ya? Y que está compuesto pues, por gran cantidad de núcleos. Algunos de ustedes habrán conocido los núcleos del hipotálamo. ¿No? El hipotálamo presenta los siguientes núcleos, miren. Hacia la parte más anterior presenta dos núcleos conocidos como los núcleos preópticos. Los preópticos. Lástima que no tengan acá un éter, que sería bonito. Los núcleos preópticos. Estos núcleos preópticos intervienen en lo que es la actividad sexual, ¿okay? Intervienen también en lo que es el control del sistema nervioso parasimpático, y también interviene en las conductas, Estos son los núcleos preópticos. Como el número 1 pongo son dos preópticos, un preóptico medial y un preóptico lateral. Luego, por encima encontramos una especie de triángulo así, a nuestro viejo conocido, no sé si lo conocen ustedes, el núcleo paraventricular. ¿No? De este núcleo paraventricular parten fibras nerviosas, que son axones en realidad, que van a llegar a la parte posterior de la glándula hipófisis. ¿Cómo se llama la parte posterior de la glándula hipófisis? La neurohipófisis. Y van a depositar allí la hormona que produce este núcleo paraventricular. ¿Qué cosa produce el núcleo paraventricular? Que interviene en la contracción de la musculatura uterina durante el parto y la segregación de leche. No, tampoco. La oxitocina. ¿Ok? Aquí viene la oxitocina. La oxitocina es una hormona de depósito. A diferencia de la anterior, ¿no? Del lóbulo anterior de la hipófisis, que es la adenohipófisis, ¿no? Adenohipófisis, que produce sus propias, ¿no? hormonas y las vierte a la circulación. Acá en la neurohipófisis se almacena la oxitocina y la que tú dijiste, la vasopresina y la vasopresina. ¿Okay? Y que se liberan poco a poco, pero se depositan. Aquí no se deposita nada. Aquí tampoco no se produce nada, solamente se almacena. Aquí no se almacena nada, pero se produce. Núcleo paraventricular. Por debajo de los preópticos tenemos otro pequeñito, que sería el núcleo supraóptico. Este núcleo supraóptico, ¿no? Tiene también sus axones, miren, que van hacia la neurohipófisis para depositar otra hormona que produce también y que se almacena junto con la oxitocina, que es vasopresina, hormona, antidiurética o vasopresina, que actúa sobre los riñones para la retención hídrica, ¿no? Y sobre los vasos sanguíneos para la constricción, favorece la constricción vascular. ¿Okay? Que vendría a ser el núcleo anterior. Aquí sería 2, este sería 3, este sería 4 el anterior. ¿Okay? Núcleo anterior. Este núcleo anterior tiene también influencia sobre la actividad sexual, también, ¿no? Interviene en el control del sistema nervioso parasimpático, pero además interviene en lo que son las respuestas ante el frío. Esa tembladera que tienen ustedes cuando están con frío es para generar más calor, ¿no? Eso es lo que interviene este núcleo.
¿Ok? Es una especie de termostato ante el frío. A veces hace frío, comienza a hacer frío, pero un frío soportable, ¿no? Pero hay un momento que baja más la temperatura y ya no pueden soportar el frío y comienzan a temblar, ¿no? Si es que no están bien abrigados, comienzan a temblar. Entonces, ese núcleo es como un termostato. Entonces, no llegó esto, ya, da una orden para que la persona. En cambio, otro núcleo que vamos a ver después actúa contra el calor, ¿no? Conductas ante el calor, ¿no? Ustedes tienen un poco de calor, bestial, ¿no? Pues si comienzan a hacer mucho calor, comienzan a sudar. Eso es para que se evapore ese sudor y se refresque el cuerpo. ¿Ok? Entonces, esa es la función del núcleo anterior. Por detrás de estos núcleos, escondidito por ahí, tenemos un gran núcleo, ¿no? Que es una lámina en realidad, ¿no? Que es el núcleo lateral, número 5, el núcleo lateral. Número 5, el núcleo lateral. Este núcleo lateral, junto con este otro núcleo que está acá, que es el núcleo dorsal, intervienen en el control de lo que es el hambre y la sed. Son aquellos núcleos que le dan esa sensación de hambre y de sed. Entonces, por sed matarían ustedes, ¿no? Literalmente matarían por tomar un vaso. Si ustedes encuentran a un niño, ¿no?, que tiene una botella de agua, ustedes serían capaces de quitarle la botella al niño y tomar ustedes el agua, porque es una sensación apremiante y de la cual depende nuestra vida. Personas que se han perdido en el desierto, por ejemplo, están manejando su carro y se pierden en el desierto, no tienen cómo salir de ahí, consumen la poca agua que tienen, tuvieron la suerte de llevar por ahí, ¿no? Y después comienzan a tomar sus orines, después comienzan a tomarse el líquido del radiador para terminar tomando la gasolina y por último hasta el líquido de freno. ¿Por qué? Porque la sensación de sed es apremiante. Cualquier líquido es válido para calmar esa sed, ¿no? Porque lo que calmamos es la sed, no importa lo que tomemos, podemos tomar queroseno dorsal, ¿no? Producen esa sensación de hambre y sed. Debajo del dorsal hay uno que se llama dorso medial, el dorso medial. Número 7, el dorso medial. Este dorso medial es lo contrario al lateral y al dorsal. Este es el núcleo de la saciedad. El dorso medial nos da la sensación de saciedad. Cuando ustedes han llegado a su casa con hambre, por alguna vez y su mamá les tiene su plato bien servido, como las mamás solamente saben servir, ¿no?, para su hijito, comen, pero llega un momento que ya el hambre se sacia, ¿no? Inclusive a veces las madres, como madres que son, hijito, sírvete más, te sirve un poco más, no, ya no quiero, ¿no? Y ya hace un gesto ya de desaprobación, ¿no? Ya no quiero ver más comida. Y esa sensación lo produce este núcleo y responde a las sensaciones de calor. Este es el que les hace sudar cuando el calor sube demasiado para que ustedes se puedan refrescar con ese sudor. Luego, pásame tu lapicero negro un ratito. Luego tenemos otro, no, vamos a continuar con esto, no, sigue un ratito. Este núcleo de acá, número 10, los cuerpos mamilares. Los cuerpos mamilares, ¿no?, intervienen en lo que es la memoria, ¿no? Es bien sabido que del núcleo mamilar sale un fascículo que se va directamente al núcleo anterior del tálamo. Este es un fascículo muy interesante. Este es el fascículo mamilo talámico. El fascículo mamilo talámico. Este fascículo mamilo talámico es el que mantiene las memorias recientes, ¿no? Ejemplo, termina la clase, tú sales, ¿no?, y recuerdas, ¿no?, ¿verdad? ¿Qué cosa me dijo el doctor sobre el núcleo, los cuerpos mamilares? Ah, ya, perfecto. Tú lo puedes recordar, ¿no?, pasando un tiempo prudencial, minutos, o puede ser inclusive a las horas, ¿no?, y te han enseñado bonito, todo eso, lo recordarás mucho mejor. ¿Esto es lo que se almacena en el hipocampo? El hipocampo lo que hace es consolidar estas memorias para que tú lo guardes permanentemente en tu corteza. Esta información, el núcleo anterior se la manda al hipocampo y el hipocampo la graba en la corteza. Por eso es que este tiene que ver con la memoria de corto plazo.
Y el hipotálamo tiene que ver con la memoria a largo plazo. ¿Qué es lo que se degenera en el Alzheimer? El hipocampo. Es lo primero que sufre. Comienza a degenerarse y comienzan a desaparecer las memorias que ese mismo hipocampo conserva en la corteza. Hasta que un buen día esa persona se ve al espejo y ya no sabe quién es, no reconoce a su familia y un buen día se pierde porque salió a caminar y ya después no recuerda cómo volver. Lastimosamente terminan así estos pacientes. Todas las fases del Alzheimer afectan al hipocampo. Al inicio. Al inicio. El Alzheimer tiene su inicio con la degeneración del hipocampo. Después ya otros, el subículo, el giro dentado, los mismos núcleos ahí comienzan a desaparecer. O sea, no es solamente un núcleo, se degeneran todos los núcleos que están alrededor. Por ejemplo, comienza a degenerarse y ocasiona un síndrome, se te va a escuchar el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Sí, Wernicke-Korsakoff. Síndrome de Wernicke-Korsakoff. En sus fases iniciales se le dice síndrome de Wernicke y en sus fases finales se le dice el síndrome de Korsakoff, pero se le conoce como Wernicke-Korsakoff. ¿En qué consiste esto? Sabemos todos que el alcohol es un neurotóxico potente. No es necesario ser un neurólogo de renombre para saber que el alcohol daña el sistema nervioso, eso lo sabemos. Pero el mismo alcohol evita que se forme, que se sintetice bien la vitamina B1, que es la tiamina, que precisamente es la que conserva la integridad de estas fibras, las fibras nerviosas. De tal manera que en los alcohólicos que ya son crónicos, este fascículo comienza a deteriorarse, ¿no? Y comienzan a perder la memoria reciente, la memoria de corto plazo, ¿no? Tú estás en mi clase, estás con este síndrome, ¿no? Te explico todo, sales afuera y te olvidaste de todo completamente. Pero te olvidaste de todo, ¿sí? Y inclusive vienes acá y me ves y me saludas como si me vieras por primera vez. Inclusive hasta películas se han hecho eso, no se lo recuerdan, la con Adam Sandler, ¿se acuerdan? Como si fuera la primera vez. ¿La han visto ustedes esa película? Ya, de eso trata, de ese síndrome. La mujer que no se acordaba, ¿no? Al día siguiente olvidaba todo y él tenía que volver a conquistarla. Una película, ¿no? Así romántica, ¿no? Pero de eso trata, ¿no? Inclusive al final se ve cómo tenía que pasarle, y había tenido, tiene tres signos y síntomas. El primero de ellos, ¿no? Es, ¿no?, la eliminación de la memoria a corto plazo. Es decir, el paciente olvida, puede ser en minutos o en horas, todo lo que ha aprendido, ¿no?, recientemente. Le es incapaz de mantenerlo. Número 2, con el tiempo, esta enfermedad afecta también la memoria retrógrada. Porque afecta también al final al hipocampo. Acuérdense que el alcohol destruye todo. Pero el cerebro, en un intento de mantener los recuerdos, crea memorias falsas que las inserta en las lagunas que tiene la persona. La persona puede recordar que hizo un viaje a la luna, por decirlo, y lo recuerda vívidamente: si yo he estado en la luna porque yo fui, viajé, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se le denomina confabulación. Hay confabulación también en estos pacientes. Y por último, la desidia, que la persona ya no tiene prácticamente ya ganas de recuperarse, se deja llevar solamente a lo que venga, sigue tomando y hasta que se destruye completamente. Esta es la historia del fascículo mamilo-talámico, que conecta, ¿no?, el cuerpo mamilar con el núcleo anterior del tálamo. Acuérdense que es el emocional y de aprendizaje y de memoria. Memorias, conductas, aprendizajes y emociones están ahí en el núcleo anterior del tálamo. Largo plazo. Y finalmente, ahora sí, este lapicerito, hay otra que es ¿se acuerdan con el núcleo lateral, que era una lámina que estaba por fuera de todos los núcleos? Hay otra lámina que está por dentro, es el más medial de todos. ¿Así? Gracias. ¿No? Es este de acá. El 11, el núcleo periventricular. El periventricular. No lo confundan con el paraventricular. Periventricular. Que controla
¿no?, que controla la emisión o la producción de la hormona del crecimiento. Controla la hormona del crecimiento. Entonces, aquí está el hipocampo. No vamos a distinguir aquí ningún núcleo, pero sí podemos encontrar o buscar aquí, alguno de estos tiene. Ya no es tan claro, pero aquí todavía se nota, miren, ¿ve? Estas bolitas, miren, ¿ve? La voy a cerrar bonito, ¿ve? Esta de acá y esta de acá, que todavía algo se conserva. Estos son los cuerpos mamilares. Estos son los cuerpos mamilares, ¿no? A ambos lados de los cuerpos mamilares se encuentran estos tractos, miren, ¿ve? Que son la continuación de los nervios ópticos. Estos son los nervios ópticos. Estos son los nervios ópticos, este de acá, ¿no?, que se entrecruzan en la línea media y forman el quiasma óptico. A este del centro es el quiasma óptico. Entonces acá tenemos, ¿no?, miren, ¿ve? Nervio óptico, quiasma óptico y la continuación de los nervios, ya no con el nombre de nervio óptico, sino con el nombre de tracto óptico. Miren, ¿ve? Ahí está, ¿eh? El tracto óptico. Ahí está el tracto óptico. Estos elementos están como encerrando, ¿ves? Los tractos ópticos están encerrando, ¿no?, están encerrando a los cuerpos mamilares. Inclusive ahí abajo los pedúnculos, estos son los pedúnculos cerebrales, miren, ¿ve? Estos son los pedúnculos cerebrales, ¿ve? Cierran ese rombo que es así, miren, ¿ve? Así, así, así. Es el famoso rombo optopeduncular. Dentro del cual encontramos a los cuerpos mamilares, y aquí ya no está, pues, encontramos también al tallo hipoficiario y a la glándula hipófisis, pero ya no están, ya han sido arrancados acá. Rombo optopeduncular, el rombo optopeduncular. Y para que recuerden algo, ¿Cuál sí. era, doctor? ¿Ah? ¿Esta cuál era? El nervio óptico. Gracias. El nervio óptico. El blanco es el nervio óptico. Exactamente. El verde que voy a colocar acá es el pie peduncular. Miren, ¿ve? El pie peduncular. Y esta línea negra, ya saben ustedes, es la sustancia negra. La sustancia negra. Estamos en pleno mesencéfalo. Este será el pie peduncular. Esta parte de acá es el tegmento del mesencéfalo, la parte media. En esta zona se encuentra el acueducto, ¿no? Y este vendría a ser el techo mesencefálico. El mesencéfalo en este tipo de corte se divide mediante el acueducto mesencefálico y la sustancia negra en tres partes. El techo, donde están, miren, ¿ve? Los colículos, ¿ve? Los colículos, ¿no? El tegmento, que es la zona que está entre el acueducto y la sustancia negra, y esta que está en la parte más anterior, que es el pie peduncular. Lo más importante que deben recordar del pie peduncular es que por su parte media, aquí, donde está justamente el alfiler, pasa la vía piramidal. Eso lo deben acordarse siempre. Ahí pasa la vía piramidal. ¿Ok? En la parte media del pie peduncular, o tercio medio del pie peduncular. ¿Qué cosa es esto? Un 20 al que me lo diga.